Pobre limpiadora protegió a la mamá del millonario de una cachetada. La venganza que siguió increíble, la humillación que nadie esperaba. Nadie en esta casa te quiere, vieja inútil. Deberías haberte muerto hace años. Las palabras resonaron como un disparo en el enorme salón de la mansión Vidal. Las copas de cristal temblaron levemente sobre las mesas cubiertas de manteles blancos. Los invitados, empresarios, políticos, mujeres enfundadas en vestidos de diseñador, se congelaron en silencio, sosteniendo sus bebidas a mitad del aire, sin saber si habían escuchado bien lo que acababan de escuchar. Rosa Mendoza sí había escuchado bien. Estaba arrodillada detrás del aparador de caoba, recogiendo los pedazos de una copa de cristal que se le había caído minutos antes. Sus manos, pequeñas y enrojecidas por años de trabajo, sostenían los fragmentos con cuidado. Llevaba puesto su uniforme azul con delantal blanco, el cabello oscuro recogido en un chongo apretado, y sobre su mejilla izquierda tenía una pequeña cicatriz que casi nadie notaba. Tenía 26 años, pero los ojos de alguien que ha vivido demasiado para su edad. Cuando escuchó esas palabras se quedó inmóvil. Valentina Vidal, la nuera, la esposa del magnate Alejandro Vidal, estaba parada en el centro del salón con un vestido rojo de seda que costaba más de lo que Rosa ganaba en 6 meses. Era hermosa de una manera afilada y peligrosa, como esas plantas que brillan antes de envenenarte. Tenía 34 años, el cabello castaño perfectamente ondulado y una copa de champaña en la mano que sostenía con una ligereza que hacía parecer que la conversación que estaba teniendo era completamente normal. Frente a ella, casi encogida contra la pared, estaba doña Carmen Vidal, 78 años, cabello gris peinado con dignidad, vestido beige de seda, que en otro momento habría irradiado elegancia, pero que ahora parecía apenas un escudo insuficiente contra el desprecio que le lanzaba su nuera. Doña Carmen era la madre de Alejandro Vidal, el hombre más poderoso del sector inmobiliario en todo el norte del país. Era una mujer que había construido su propio nombre antes de que su hijo tuviera el suyo. Pero ahí, en ese momento, temblaba. No de miedo, de humillación. «Valentín», murmuró doña Carmen con voz apenas audible, «hay personas mirando». «¡Que miren!», respondió Valentina alzando la copa con una sonrisa torcida, como si el espectáculo fuera parte del entretenimiento. «Ya estoy harta de fingir que te respeto. Llevas 3 años intentando destruir mi matrimonio, metiéndote en mis decisiones, diciéndole a Alejandro qué hacer, cómo vestirme, cómo hablar. 3 años, Carmen, y yo ya terminé con eso. Yo solo quiero lo mejor para mi hijo», dijo la anciana, y su voz se quebró apenas al final. «Tu hijo me pertenece a mí». Valentina dio un paso hacia ella, un paso lento, calculado. El tipo de paso que da alguien que sabe perfectamente lo que está haciendo y disfruta de cada centímetro. «Y si no aprendes a quedarte en tu lugar de viejita, me voy a encargar de que Alejandro te meta en un asilo donde no puedas joder a nadie más». Doña Carmen palideció. Varios invitados intercambiaron miradas incómodas. Nadie se movió. Nadie habló. Esa es la cobardía particular de los ricos, que prefieren no involucrarse antes que perder una invitación a la próxima fiesta. Rosa soltó los pedazos de cristal. Ni siquiera pensó en lo que estaba haciendo. Su cuerpo actuó antes que su mente, antes que el miedo, antes que el instinto de conservación que le había enseñado años de pobreza. Se puso de pie, cruzó el salón en 8 pasos largos y rápidos y llegó justo en el momento en que el brazo derecho de Valentina se levantaba con velocidad. La bofetada nunca llegó. Rosa interpuso su mano entre el brazo de Valentina y la mejilla de doña Carmen. El golpe la alcanzó a ella, en el dorso de la mano, y el sonido seco resonó en todo el salón como un trueno inesperado. El dolor fue inmediato y agudo. Rosa no lo mostró. El silencio que siguió fue absoluto. Valentina se quedó con el brazo en el aire, con los ojos abiertos de una manera que mezclaba sorpresa, furia y algo que se parecía peligrosamente a la vergüenza. A su alrededor, los invitados miraban boquiabiertos, copas detenidas, conversaciones muertas. Alguien al fondo dejó caer un tenedor,
y el sonido metálico contra el piso de mármol pareció el fin de algo. Rosa no apartó la mirada. Estaba parada entre Valentina y doña Carmen, con la espalda recta y los hombros firmes, su delantal blanco ligeramente manchado de la copa que había roto minutos antes. Era una mujer pequeña, de piel morena y ojos negros como el carbón, y sin embargo, en ese momento, ocupaba todo el espacio del salón. «No», dijo Rosa. Solo eso, una sola palabra, pero la dijo con una calma tan absoluta que Valentina tardó 3 segundos completos en reaccionar. «¿Qué dijiste?», susurró la nuera, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. «Dije no». Rosa no elevó la voz. No necesitaba hacerlo. «No va a tocarla. No hoy. No nunca». Doña Carmen, detrás de Rosa, emitió un sonido pequeño. Podría haber sido un sollozo, o podría haber sido el primer aliento después de mucho tiempo sin respirar bien. Valentina bajó el brazo lentamente. Sus ojos se estrecharon hasta convertirse en 2 líneas frías y calculadoras. Miró a Rosa de arriba abajo, con la misma expresión que usaría para examinar algo que se le había pegado al zapato. «Eres la limpiadora», dijo, como si eso explicara todo y al mismo tiempo no explicara nada. «La mujer que limpia los pisos de mi casa». «Sí», respondió Rosa. «Y mientras esté en esta casa, nadie va a golpear a una señora de 78 años. No importa quién sea». El insulto implícito flotó en el aire. «No importa quién seas tú». Valentina lo entendió. Y eso fue lo que la hizo estallar. «¡Alejandro!», gritó, girando hacia el fondo del salón con una velocidad que hizo oscilar su vestido rojo como una llama. «Alejandro, ven aquí ahora mismo». El magnate apareció desde el pasillo lateral. Alejandro Vidal tenía 40 años. Era alto y de complexión atlética, con el cabello negro con algunas canas en las sienes que en otro hombre habrían parecido descuido, pero en él parecían parte de un diseño. Llevaba una camisa negra de lino y pantalones oscuros, y tenía la expresión de alguien que ha aprendido a manejar crisis antes del desayuno. Pero cuando entró al salón y leyó la situación, su esposa con los ojos brillando de rabia, su madre temblando junto a la pared y una empleada doméstica parada en medio del salón con la espalda recta como si fuera la dueña del lugar, algo en su mandíbula se tensó de una manera que Rosa no supo interpretar todavía. «¿Qué pasó aquí?», preguntó con voz baja. El tipo de voz baja que es más peligrosa que los gritos. «Esta mujer», Valentina señaló a Rosa con un dedo acusador. «Esta empleada me levantó la mano. Me golpeó delante de todos tus invitados, en mi propia casa». El silencio fue inmediato y total. Rosa sintió el peso de 30 pares de ojos moviéndose hacia ella. Sintió el cambio de temperatura en el salón. Supo, con la claridad fría que dan los años de aprender a leer situaciones antes de que te destruyan, que lo que viniera a continuación iba a doler. Pero no bajó la mirada. «Eso no es lo que pasó», dijo Rosa con voz firme. «Cállate», espetó Valentina. «Alejandro». La voz de doña Carmen sonó desde detrás de Rosa, frágil pero decidida. «Esta muchacha me protegió. Valentina iba a...» «Mamá, por favor». La interrupción de Alejandro fue suave pero definitiva. Se volvió hacia Rosa y la estudió durante un momento largo. Sus ojos negros tenían una expresión que Rosa no pudo descifrar del todo. No era crueldad, pero tampoco era lo que ella hubiera necesitado ver. «¿Cómo te llamas?» «Rosa Mendoza». «Rosa», repitió el nombre como si lo estuviera archivando en algún lugar. «¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí?» 4 meses. Alejandro asintió una vez, miró a su esposa, luego a su madre, luego otra vez a Rosa, y en ese triángulo silencioso entre los tres, se tomó una decisión que Rosa vería repetida miles de veces en su mente durante los días que siguieron. «Necesito pedirte que te retires», dijo Alejandro. Rosa parpadeó. «¿Perdón?» «Que te retires del salón. Ahora, por favor». Hizo un gesto leve con la mano, como si estuviera dirigiendo el tráfico. «Esto es un asunto de familia. Hablaremos mañana». Fue la educación del despido lo que más dolió. No los gritos, no el insulto.
la cortesía quirúrgica con la que Alejandro Vidal la apartó del salón como si fuera un mueble en el lugar equivocado. Rosa no dijo nada más. Recogió su orgullo con ambas manos, porque eso es lo único que nadie puede quitarte si no se los permites, y caminó hacia la salida del salón con la espalda tan recta como cuando había entrado. Detrás de ella escuchó a Valentina susurrarle algo a Alejandro. Escuchó a doña Carmen protestar con voz débil. Escuchó los murmullos de los invitados que ya estaban convirtiendo lo que acababa de pasar en anécdota de sobremesa. Empujó la puerta de servicio. El pasillo de atrás olía a detergente y a comida fría. Las paredes eran blancas y sin cuadros. Los focos eran de luz fría y sin sombras. Rosa se recargó contra la pared y cerró los ojos un segundo. Se tocó el dorso de la mano derecha donde Valentina la había golpeado sin querer. Estaba roja e hinchada, pero no rota. Igual que ella. Adentro, la fiesta continuó. El despido injusto, Rosa no durmió esa noche. No era la primera vez que el insomnio la visitaba. Lo había conocido bien durante los años más duros, cuando vivía en el cuarto de azotea en Tepito, con el ruido constante de la calle, y el hambre que a veces era más ruido que todo lo demás. Pero esta vez era diferente. Esta vez no era el estómago vacío lo que la mantenía despierta. Era la certeza de lo que vendría en la mañana. Vivía en una habitación pequeña en la parte trasera de la mansión, el cuarto de servicio que le habían asignado cuando la contrataron 4 meses atrás. Cabía una cama individual, una mesita de noche, un ropero angosto y poco más. La ventana daba al estacionamiento de los proveedores, pero Rosa había colgado una foto de su madre en la pared y había puesto una planta pequeña en el alféizar, y eso era suficiente para hacer de ese espacio algo que se parecía a un hogar. Esa noche miró el techo durante horas. Pensó en doña Carmen, en cómo la anciana temblaba, en el sonido del brazo de Valentina cortando el aire. Pensó en Alejandro Vidal y en sus ojos negros que la habían mirado sin mostrar nada, y en la manera educada y terrible en que la había borrado del salón como se borra un error en un documento importante. Pensó en las caras de los invitados, algunos escandalizados, algunos divertidos, casi ninguno dispuesto a intervenir. Y pensó, aunque intentó no hacerlo, en los documentos que guardaba en un sobre de Manila dentro del forro cosido de su mochila de tela negra, los documentos que había encontrado por accidente 3 semanas antes, cuando se le había caído una carpeta del escritorio de Valentina mientras limpiaba la biblioteca privada. Los había recogido sin mirar. Luego había mirado, y lo que había visto la había dejado inmóvil durante 10 minutos completos, con el corazón golpeándole el pecho como si quisiera salirse. Pero eso era para después. Ahora mismo, lo único que sabía Rosa Mendoza con certeza absoluta era que el amanecer iba a traer algo que no podía evitar. La llamaron a las 7:15 de la mañana. No fue un toque suave en la puerta. Fue Bernardo, el jefe de personal de la mansión, un hombre de 50 años con bigote entrecano y la mirada perpetuamente incómoda de alguien que pasa su vida entregando malas noticias, quien golpeó 3 veces con los nudillos y dijo simplemente: «El señor Vidal la espera en el estudio». Rosa ya estaba vestida. Había desayunado un café solo y una galleta. Se había peinado. Se había puesto su uniforme azul, aunque una parte de ella sabía que probablemente sería la última vez que lo usara en esa casa. El estudio de Alejandro Vidal era una habitación larga con libreros hasta el techo, una chimenea de piedra oscura y una ventana que daba al jardín trasero, donde los jardineros ya trabajaban en silencio entre los rosales. Olía a madera, a cuero y a ese perfume indefinible del dinero viejo que se impregna en los muros de las casas con historia. Alejandro estaba de pie frente a la ventana cuando Rosa entró. No estaba solo. Valentina estaba sentada en uno de los sillones de cuero color borgoña, con las piernas cruzadas y una taza de café en la mano, con la actitud relajada y ligeramente aburrida de alguien que ya conoce el final de la película que está a punto de proyectarse. Rosa cerró la puerta detrás de ella y esperó. Alejandro tardó un momento antes de voltearse. Cuando lo hizo, su expresión era la de siempre, controlada, medida, sin fisuras visibles.
Era un hombre que había aprendido desde niño que mostrar lo que sientes es una forma de debilidad, y había perfeccionado tanto esa lección que a veces Rosa se preguntaba si todavía sentía algo. «Rosa», comenzó él con voz tranquila, «siéntate, por favor. Prefiero estar de pie». Valentina levantó una ceja pero no dijo nada. Alejandro asintió como si eso también fuera una opción perfectamente válida. «Entiendo que anoche hubo un incidente», dijo él, eligiendo cada palabra con la precisión de alguien que redacta contratos para ganarse la vida. «Y quiero que sepas que lo tomamos con seriedad». «¿Qué incidente?», preguntó Rosa. ¿El de la señora Valentina intentando golpear a su mamá o el de yo haberlo impedido? El silencio que siguió fue breve pero denso. Valentina descruzó y volvió a cruzar las piernas con calma. «Rosa», retomó Alejandro, y había algo en el tono que sonó como una advertencia disfrazada de paciencia. «Mi esposa me ha explicado lo que sucedió desde su perspectiva, y mis invitados también me han dado sus versiones. Lo que está claro es que hubo una situación que escaló de una manera inapropiada, y que tú, como parte del personal de servicio, participaste en ella de una forma que no corresponde a tu rol en esta casa. Participé deteniéndole el golpe a una anciana. Participé», continuó Alejandro como si Rosa no hubiera hablado, «de una manera que generó una escena frente a personas importantes, que avergonzó a mi familia y que violó los protocolos básicos que cualquier empleado de este personal debe respetar». Rosa lo miró de verdad, de la manera en que se mira a alguien cuando decides que ya no vas a fingir que sus palabras no te lastiman, sino que vas a dejarlas llegar y luego vas a decidir qué hacer con ese dolor. «Los protocolos básicos», repitió, despacio. «¿Me está diciendo que el protocolo era quedarme arrodillada recogiendo cristales mientras su esposa le pegaba a su mamá? Yo no iba a pegarle a nadie», explotó Valentina desde el sillón, y por primera vez esa mañana su calma se rompió en los bordes. «Hice un gesto, eso fue todo. Esta mujer me agarró el brazo delante de toda la gente». «Valentina». La voz de Alejandro fue una sola palabra y funcionó como una pared. Su esposa se reclinó de nuevo en el sillón, apretando la taza de café. Alejandro se acercó al escritorio, abrió un cajón y sacó un sobre. Lo puso sobre la superficie de madera y lo empujó suavemente hacia el borde, hacia donde estaba Rosa. «Aquí está el pago correspondiente a los 4 meses trabajados, más un mes adicional como compensación», dijo. «También hay una carta de recomendación firmada por mí personalmente. Habla bien de tu trabajo, de tu puntualidad, de tu actitud en general. No menciona lo de anoche». Rosa no miró el sobre. «¿Me está despidiendo?». No lo dijo como pregunta, lo dijo como quien lee en voz alta algo que ya sabía desde hace horas. «Te estamos pidiendo que concluyas tu relación laboral con esta casa», respondió Alejandro, «con toda la consideración que mereces y con las mejores referencias para tu próximo empleo». «Con toda la consideración que merece». Rosa repitió la frase en voz baja, casi para sí misma, y en sus labios sonó a lo que era, una frase vacía envuelta en papel de regalo. «Oiga, señor Vidal, llevo 4 meses en esta casa. He limpiado cada rincón. He lavado la ropa de sus hijos. He recogido los platos después de sus cenas. Y anoche, cuando vi que le iban a pegar a su mamá delante de todo el mundo, hice lo que cualquier persona decente habría hecho. Y usted me está corriendo por eso». Alejandro la sostuvo la mirada. «Sí», dijo. Rosa esperó a que hubiera algo más, una explicación, una disculpa, una señal, cualquier señal, de que algo en ese hombre sentía que lo que estaba haciendo no estaba bien. No hubo nada más. «Está bien», dijo Rosa finalmente. Tomó el sobre del escritorio, lo dobló y lo metió en el bolsillo de su delantal sin abrirlo. Luego miró a Valentina, que observaba la escena con los ojos entrecerrados, evaluando, calculando, y luego volvió a mirar a Alejandro. «Espero que algún día alguien proteja a su mamá con la misma fuerza con que yo lo hice anoche», dijo Rosa, «porque ella lo va a necesitar, más de lo que usted cree». El silencio que siguió fue diferente a todos los silencios anteriores.
era más pesado. Tenía forma. Rosa dio la vuelta y se dirigió a la puerta. «Un momento», dijo Valentina desde el sillón, con voz suave y peligrosa, la voz de alguien que guardó su mejor jugada para el final. «Antes de que te vayas, me gustaría que dejes tus cosas listas en el cuarto de servicio para que el personal de seguridad pueda hacer la revisión de rutina». Rosa se detuvo con la mano en la manija de la puerta. «Revisión de rutina», dijo sin voltear. «Es protocolo», respondió Valentina, y había una sonrisa en su voz aunque su cara no la mostraba. «Cuando cualquier empleado deja la casa, para asegurarnos de que todo esté en orden. Estoy segura de que no hay ningún problema con eso, ¿verdad?». Era una amenaza disfrazada de procedimiento. Rosa lo entendió perfectamente. Pensó en la mochila negra, en el sobre de Manila cosido en el forro, en los documentos que llevaba 3 semanas cargando sin saber qué hacer con ellos. «Por supuesto», dijo Rosa con una calma que no sentía. «Ningún problema». Salió del estudio. El pasillo estaba frío a pesar del sol que entraba por las ventanas altas. Rosa caminó despacio hacia el cuarto de servicio, escuchando el eco de sus propios pasos sobre el mármol, y en cada paso fue tomando una decisión que 2 horas antes todavía no estaba segura de tomar. Cuando llegó a su cuarto, cerró la puerta con llave, sacó la mochila del ropero, la puso sobre la cama, abrió la cremallera del compartimento trasero y buscó con los dedos el forro de tela hasta que encontró el borde cosido con hilo grueso que ella misma había puesto ahí. Metió los dedos y jaló con cuidado. El sobre de Manila apareció sin hacer ruido. Rosa lo sostuvo un momento entre las manos. Lo miró. Pensó en Valentina sentada en ese sillón borgoña con su taza de café y sus ojos de serpiente calculando. Pensó en Alejandro diciendo sí, con la misma voz tranquila con que habría aprobado un proyecto de construcción. Pensó en doña Carmen. Y entonces Rosa Mendoza hizo lo que toda su vida de pobreza, de noches de estudio, de humillaciones silenciosas y resistencia sin aplausos, le había enseñado a hacer cuando alguien pensaba que la tenía acorralada. Guardó el sobre en el bolsillo interior de su chamarra. Puso en la mochila únicamente su ropa, la foto de su madre y la planta pequeña del alféizar. Abrió la puerta del cuarto de servicio y salió de la mansión Vidal por la entrada de atrás con pasos tranquilos, sin correr, sin llorar, sin mirar atrás. Afuera, el sol de la mañana la recibió sin preguntas, y el sobre en su chamarra pesaba exactamente lo mismo que una venganza que todavía no tiene fecha. El secreto de Rosa. Había una fonda pequeña a 3 cuadras de la mansión Vidal que se llamaba La Paloma y que abría desde las 6 de la mañana. Tenía 4 mesas de plástico, una televisión colgada en la esquina que siempre estaba prendida en las noticias, y una señora de nombre Consuelo que preparaba el mejor café de olla del mundo y que nunca le preguntaba a nadie por qué tenía los ojos rojos. Rosa llegó ahí con su mochila y su planta y su chamarra con el sobre adentro, y pidió un café y un par de huevos revueltos que no terminó, y se sentó frente a la ventana a mirar la calle, mientras el barrio despertaba a su alrededor. Pensó en su madre. Irene Mendoza había muerto hace 6 años, a los 48, de un problema del corazón que se podría haber operado si hubieran tenido dinero para el hospital privado, o si el Seguro Popular hubiera procesado los papeles a tiempo, o si cualquiera de las docenas de cosas que siempre fallan cuando eres pobre hubiera fallado de otra manera. Había sido lavandera toda su vida, mujer de manos fuertes y voz suave, que leía la Biblia por las noches y guardaba monedas en una lata de galletas para el futuro de su hija. Nunca le había dicho quién era el padre de Rosa. Rosa lo había descubierto sola, a los 21 años, entre los papeles que guardaba su madre en una caja de cartón debajo de la cama. Una carta, 2 fotografías y un documento legal que tardó 3 días en entender completamente, pero que cuando entendió le cambió el peso de todo lo que conocía. Su padre era Ernesto Fuentes. Él, Ernesto Fuentes, el hombre que había fundado junto a Rodrigo Vidal, padre de Alejandro, el consorcio inmobiliario que hoy valía 4.000 millones de pesos.
El hombre que había muerto en un accidente de helicóptero cuando Rosa tenía 2 años, antes de haber reconocido legalmente a la hija que había tenido con una lavandera de Tepito a quien había amado en secreto durante 3 años. El accidente no había sido exactamente un accidente. Eso también lo había descubierto Rosa. Pero eso vendría después. Por ahora, lo que importaba era lo siguiente. Rosa Mendoza era la hija ilegítima de uno de los socios fundadores del Emporio Vidal. Había crecido en pobreza extrema, mientras la fortuna que le correspondía por sangre financiaba fiestas como la de anoche. Había estudiado Derecho de noche, 4 años en la universidad pública, tesis sobre fraude corporativo, 2 años de práctica en un bufete de segunda, mientras limpiaba oficinas, casas y restaurantes de día para pagar la colegiatura. Y 4 meses atrás, cuando por fin había conseguido infiltrarse en la mansión Vidal como empleada doméstica, no había sido por accidente. Había sido un plan. El plan había comenzado con una pregunta simple. ¿Cómo prueba una mujer sin recursos que es heredera de un consorcio que lleva décadas borrando su existencia? La respuesta que Rosa había encontrado después de 2 años de investigación silenciosa era igualmente simple, con documentos que ellos mismos no saben que existen. El accidente de helicóptero que mató a Ernesto Fuentes había destruido casi todo, pero no todo. Ernesto era un hombre meticuloso que desconfiaba de los socios, incluyendo a Rodrigo Vidal, el padre de Alejandro, y había dejado copias de contratos, acuerdos y reconocimientos en varios lugares. Uno de esos lugares era una notaría en Monterrey que seguía activa. Otro era la caja fuerte de su apartamento en la Ciudad de México, que Rosa había rastreado durante meses hasta encontrar al administrador del edificio que recordaba dónde había ido a parar el contenido cuando los Vidal habían comprado el inmueble años después. Y el tercero, el que Rosa nunca había esperado, era la biblioteca privada de la mansión Vidal. 3 semanas atrás, mientras sacudía los libreros del segundo piso, una carpeta había caído del estante más alto. Rosa la había recogido, y al abrirla para verificar que los papeles estuvieran en orden, como hacía siempre, era meticulosa en su trabajo, había visto el nombre de su madre. Irene Mendoza, relación con E. Fuentes, acuerdo de confidencialidad, 1997, y debajo de ese papel otros, transferencias de dinero, correspondencia. Y lo más importante, un documento firmado por Ernesto Fuentes ante notario en el que reconocía a su hija Rosa como heredera legítima de su parte en el consorcio fundador. Un documento que los Vidal claramente sabían que existía, un documento que claramente habían enterrado. Rosa había fotografiado todo con su teléfono antes de que nadie volviera a la biblioteca. Luego había devuelto la carpeta al estante exactamente como estaba. Y había seguido limpiando. Pero eso no era lo único que había encontrado esa tarde. En el café de olla de Consuelo, Rosa sacó el sobre de Manila de su chamarra y lo abrió sobre la mesa. Eran 17 páginas. Las primeras 8 eran transferencias bancarias, cantidades que iban de 800,000 a 3 millones de pesos, todas realizadas desde cuentas de la empresa Vidal hacia una serie de empresas fantasma que Rosa había tardado 2 semanas en rastrear, pero que finalmente había identificado como propiedad de Valentina a través de un entramado de prestanombres y sociedades anónimas en 3 estados diferentes. Las siguientes 4 páginas eran correos electrónicos impresos. Valentina instruyendo a un contador de confianza cómo registrar las salidas como gastos de consultoría. Valentina discutiendo con alguien, cuyo nombre aparecía redactado, la manera de hacer desaparecer ciertos registros contables antes de la auditoría interna de fin de año. Las últimas 5 páginas eran las más importantes. Eran un informe médico. El médico personal de doña Carmen, el doctor Salinas, que visitaba la mansión cada 15 días, había documentado en esas páginas una progresión alarmante en los niveles de sedantes encontrados en los análisis de sangre de la anciana. Los niveles eran consistentes y crecientes, y al margen de una de las páginas
escrito con lápiz como si fuera una nota temporal, pero que alguien había olvidado borrar. Había una sola pregunta: ¿quién autoriza la medicación adicional? Debajo, la respuesta también en lápiz: B.B. Valentina Vidal. Rosa dobló los papeles y los devolvió al sobre. Afuera, la calle seguía su ritmo normal. Un camión repartidor, dos señoras con bolsas del mercado, un niño en bicicleta. El mundo continuaba completamente ajeno a lo que Rosa Mendoza cargaba en ese momento sobre la mesa de plástico de una fonda de barrio. Ella había entrado a esa mansión con un plan para recuperar lo que era suyo por derecho de sangre. Pero lo que había encontrado era algo mucho más urgente. Una anciana siendo envenenada lentamente por la mujer que sonreía en las cenas de gala y firmaba cheques de caridad para los periódicos. Rosa pagó su café, se puso la chamarra, recogió la mochila y la planta. Tenía una decisión que tomar y sabía que el tiempo que tenía para tomarla era exactamente el tiempo que Valentina tardara en darse cuenta de que la revisión del cuarto de servicio no había encontrado nada. Pensó en sus opciones. La primera era ir directamente a las autoridades. Pero Rosa sabía lo suficiente sobre cómo funciona el dinero en este país para saber que un expediente presentado por una ex empleada doméstica contra la esposa de Alejandro Vidal tardaría años en llegar a algún lado, si es que llegaba. Los abogados de los Vidal eran los mejores del país, y ella no tenía dinero para pagar ni al más barato. La segunda era ir a un periodista, pero sin el contexto completo, sin la historia de su identidad, sin los documentos de la notaría de Monterrey, sin el hilo completo. La historia podía verse como venganza personal de una empleada despedida. Y eso era exactamente lo que Valentina diría. La tercera opción era la que Rosa había estado evitando pensar porque era la más complicada y la que más le costaba emocionalmente. Necesitaba hablar con doña Carmen, no para pedirle ayuda. La anciana era víctima, no aliada, sino para confirmar lo que el informe médico sugería, para entender el alcance real de lo que Valentina estaba haciendo y para asegurarse de que la mujer que la había mirado con gratitud la noche anterior, la mujer por quien había puesto la mano, estuviera a salvo mientras Rosa terminaba de armar lo que tenía que armar. Había un problema con esa opción. Para hablar con doña Carmen, Rosa tendría que volver a acercarse a la mansión Vidal, y eso significaba que Valentina, tarde o temprano, se enteraría. Rosa salió de la fonda a la mañana que ya era completamente brillante y cálida. Se detuvo en la banqueta y sacó su teléfono. Marcó el número de su única amiga de confianza, Gabriela, que tenía un departamento pequeño en Tlatelolco y que le había dicho 1000 veces que si alguna vez necesitaba un lugar donde quedarse, la puerta estaba abierta. Gaby, soy yo. ¿Sigue en pie lo del cuarto? Rosa, claro que sí. ¿Qué pasó? Te cuento cuando llegue. Hizo una pausa. Gaby, ¿tienes escáner? Tengo una impresora con escáner, sí. ¿Por qué? Porque tengo documentos que necesito copiar y guardar en 3 lugares diferentes antes de esta noche. Silencio breve al otro lado de la línea. ¿Tan serio es? Rosa miró la mansión Vidal, que desde donde estaba era apenas visible por encima de los árboles, con su techo de tejas y sus ventanas altas, y su jardín perfecto, que ella había ayudado a regar durante 4 meses. Más, dijo Rosa, y empezó a caminar. Doña Carmen busca a Rosa. Doña Carmen Vidal no había dormido tampoco. A sus 78 años, el sueño ya era un visitante irregular que llegaba cuando quería y se iba igual. Pero esa noche ni siquiera había hecho el intento. Se había quedado sentada en el sillón de su recámara, la recámara que Valentina había decorado en tonos grises y blancos que a Carmen le parecían los colores de un hospital. Con la lámpara de la mesita encendida y las manos sobre el regazo, mirando la oscuridad de la ventana. Pensaba en Rosa, en sus ojos negros que no habían parpadeado cuando Valentina la había fulminado con la mirada. En la mano interpuesta entre el golpe y su mejilla, firme y sin titubeos, como quien lleva toda la vida practicando esa clase de valentía sin que nadie se la pida.
en la manera en que Rosa había salido del salón con la espalda recta y los pasos lentos, sin correr, sin agachar la cabeza, como si supiera perfectamente que en ese momento era la única persona en todo el salón con algo parecido a la dignidad intacta. Doña Carmen sabía lo que le había pasado a esa muchacha en la mañana. Bernardo, el jefe de personal, que le era leal a ella desde hacía 20 años, desde antes de que Valentina existiera en sus vidas, le había contado en susurros mientras le llevaba el desayuno que no había pedido. La despidieron, doña Carmen. El señor Alejandro firmó el finiquito esta mañana. Carmen había cerrado los ojos. Había querido bajar al estudio. Había querido pararse frente a su hijo y decirle todo lo que llevaba meses callando. Que Valentina no era lo que parecía, que algo estaba pasando en esa casa que ella no alcanzaba a entender del todo, pero que sentía en los huesos con la claridad con que los huesos viejos sienten cuando algo está mal, que se sentía cansada de una manera que no era el cansancio normal de los años, sino otro tipo de cansancio, uno que llegaba desde adentro y que ninguna cantidad de descanso parecía poder resolver. Pero no había bajado, porque Alejandro la miraría con esa expresión suya, paciente, cerrada, ligeramente condescendiente, y le diría que estaba exagerando, que Valentina la quería, que él la quería, que todo estaba bien. Y Carmen sabía que si escuchaba eso una vez más, algo en ella terminaría de romperse de una manera que ya no tendría remedio. Así que esperó. Doña Carmen Vidal había aprendido a esperar. Era una de las pocas cosas que la vida te enseña con certeza si vives suficiente tiempo, que los momentos en que actuar de frente no funcionan, hay que rodear. Esperó hasta el mediodía. A las 12:15, cuando Alejandro estaba en su reunión de las 12, una reunión que siempre duraba exactamente 2 horas y de la que no salía por ninguna razón, y cuando Valentina había salido a su cita semanal con la estilista en el salón de belleza del centro, cita que también era fija y que duraba exactamente 3 horas, doña Carmen le pidió a Bernardo que le trajera el coche. No el coche grande con chofer, el coche pequeño, el Tsuru blanco del 2008 que todavía conservaba, porque le recordaba a su difunto esposo, y que Valentina llevaba años insistiendo en que donara. ¿A dónde va, doña Carmen?, preguntó Bernardo con la cara de quien sabe que la respuesta lo va a poner en una posición complicada. A dar una vuelta. ¿La acompaño? No. Luego lo pensó mejor. Sí, pero manejás vos. Y no le decís a nadie a dónde fuimos. Bernardo la miró durante un segundo. ¿A dónde vamos? A encontrar a Rosa Mendoza. Encontrarla no fue tan difícil como Carmen había temido. Bernardo era un hombre práctico que llevaba décadas resolviendo problemas en silencio. Sabía que el personal de servicio que trabajaba en la zona se conocía entre sí, que había 2 o 3 puntos de reunión habituales, y que en un barrio de clase media como ese, una muchacha con mochila y una planta pequeña no pasaba desapercibida. 20 minutos de preguntas discretas los llevaron a la calle Moctezuma número 34, tercer piso, departamento B. Bernardo tocó el timbre. Fue una muchacha diferente, más joven, con el cabello corto y cara de haber estado en medio de algo, quien abrió la puerta y los miró con expresión de alarma que intentó convertir rápidamente en neutralidad. «Sí, busco a Rosa Mendoza», dijo doña Carmen desde detrás de Bernardo, avanzando con su bastón de madera sobre el que apenas apoyaba, pero que cargaba porque le daba seguridad. «Soy Carmen Vidal. Necesito hablar con ella. Por favor». Hubo un silencio. Luego pasos adentro. Luego la puerta se abrió completamente. Rosa estaba de pie en el pequeño pasillo del departamento, con una camisa sencilla y jeans, el cabello suelto por primera vez desde que Carmen la recordaba. Sin el uniforme azul, parecía más joven y al mismo tiempo más ella misma, como si la ropa de trabajo hubiera sido una segunda piel que finalmente había podido quitarse. La miraba sin decir nada, con los brazos ligeramente cruzados y los ojos leyendo la situación, con esa velocidad que Carmen ya había notado la noche anterior. «Rosa», dijo Carmen simplemente. «Doña Carmen». Una pausa. «Pase».
Se sentaron en la pequeña sala. La amiga de Rosa, que se presentó brevemente como Gabriela, desapareció hacia la cocina con discreción. Bernardo se quedó en el pasillo de entrada, suficientemente cerca para escuchar si algo pasaba, y suficientemente lejos para no escuchar lo que no debía. Rosa le sirvió un vaso de agua a la anciana sin que se lo pidiera. Carmen lo aceptó con las dos manos. Durante un momento ninguna habló. Fue Carmen quien rompió el silencio. «Quiero pedirte perdón», dijo. Rosa la miró. «Usted no tiene nada de qué pedirme perdón». «Sí tengo». Carmen envolvió el vaso con ambas manos como si necesitara el frío para decir lo que iba a decir. «Porque anoche te protegiste de un golpe que iba para mí. Y esta mañana te corrieron por eso. Y yo no pude. No pude hacer nada para impedirlo». Su voz se quebró en las últimas palabras. Apenas un temblor, pero visible. «Llevo mucho tiempo sin poder hacer nada, Rosa, y eso es algo que me pesa mucho más de lo que puedo explicar». Rosa no dijo nada inmediatamente. En cambio, se inclinó ligeramente hacia adelante y miró a la anciana con una atención directa y sin lástima. No la lástima que a veces los jóvenes sienten frente a los viejos y que se parece más a la incomodidad que a la compasión, sino con algo que se parecía más al reconocimiento. «¿Cuánto tiempo lleva sintiéndose así de cansada?», preguntó Rosa. Carmen parpadeó. «¿Cómo? Cansada». Ese cansancio que dijo que no es normal. «¿Cuándo empezó?». La anciana frunció el ceño buscando en su memoria. «Hace tal vez un año. Poco más. Al principio pensé que era la edad. Luego pensé que era el estrés de todo lo que ha pasado en la casa. Pero vaciló. Hay días en que me siento tan pesada que no puedo ni levantarme de la cama. Y luego hay días en que estoy bien. Es irregular». «¿Quién maneja su medicación?». Carmen la miró con una expresión que mezclaba sorpresa y algo que podría ser el inicio del miedo. «El doctor Salinas me receta, pero Valentina se encarga de preparar las pastillas. Dice que es más fácil así, que ella sabe cuáles son y a qué hora. Yo...». Se detuvo. «Yo nunca pregunté». Rosa asintió despacio. «Doña Carmen, necesito decirle algo que puede ser difícil de escuchar. Y necesito que me escuche hasta el final antes de responder». La anciana enderezó la espalda. Era un gesto pequeño pero elocuente. El gesto de una mujer que en otro tiempo había sido formidable y que todavía guardaba los reflejos de eso. «Habla». Rosa fue directa. Le explicó lo del informe médico. No todo, no los detalles que habrían requerido explicar cómo había llegado a tener esos papeles, sino lo suficiente, que había razones para creer que la medicación que recibía no correspondía exactamente a lo que el doctor Salinas había recetado, que los niveles de sedantes en su sangre eran más altos de lo normal, que alguien en la casa estaba modificando su tratamiento sin que ella lo supiera. Cuando terminó, el silencio fue largo. Carmen tenía los ojos fijos en el vaso de agua. Sus manos no temblaban. Eso era lo que más impresionó a Rosa, que no temblaba. «Lo sabía», dijo finalmente la anciana en voz muy baja. «¿Perdón?». No lo sabía así, con nombres y números, pero lo sabía aquí. Se tocó el pecho, justo sobre el corazón. Hay cosas que el cuerpo sabe antes que la mente las entiende. Yo pensé que me estaba volviendo loca. Pensé que era la vejez. Pensé que tal vez Alejandro tenía razón cuando decía que estaba exagerando. Hizo una pausa. Me dejé convencer de que mis instintos estaban fallando. Eso es lo que más duele, Rosa. No lo que Valentina está haciendo, sino que yo me dejé convencer de que no podía confiar en mí misma. Rosa no dijo nada. A veces las palabras correctas son las que no se dicen. «¿Qué vas a hacer con lo que sabes?», preguntó Carmen después de un momento. «Todavía no lo he decidido del todo», respondió Rosa con honestidad. «Pero lo que sí sé es que necesito que usted esté a salvo mientras lo decido. Y en esa casa, en este momento, usted no está a salvo». Carmen la miró durante un tiempo largo. «¿Me estás pidiendo que me vaya de mi propia casa?». «Le estoy pidiendo que elija su vida sobre su orgullo», dijo Rosa, «que es lo más difícil que se le puede pedir a alguien como usted». «Lo sé, pero se lo estoy pidiendo igual.
Otro silencio. Carmen miró el departamento pequeño a su alrededor, los muebles sencillos, la planta en el alféizar que Rosa había traído de la mansión, la foto de una mujer joven colgada en la pared de la sala que Carmen no había visto antes, pero que tenía algo en la mirada que le resultaba vagamente familiar. «¿Quién es?», preguntó señalando la foto. Rosa dudó apenas un segundo. «Mi madre». Carmen la miró. Luego miró la foto de nuevo, y algo en su expresión cambió de una manera que Rosa no supo descifrar del todo en ese momento, aunque más tarde, mucho más tarde, lo entendería perfectamente. «¿Cómo se llamaba tu madre?» «Irene», dijo Rosa. «Irene Mendoza». El silencio que siguió fue diferente a todos los anteriores. Doña Carmen volvió a mirar a Rosa, con una atención nueva, con una manera de ver que no era la misma de hacía 5 minutos, como si hubiera puesto un lente diferente y el mundo que estaba mirando fuera reconocible pero ligeramente distinto. «Rosa», dijo despacio, «¿cuántos años tienes?» 26. Carmen asintió. Cerró los ojos un momento. Cuando los abrió había tomado una decisión que se le notaba en la postura, en la manera en que apoyó el bastón en el piso, en la forma en que levantó la barbilla. «Llama a Gabriela», dijo. «Dile que necesito un lugar donde quedarme esta noche». Rosa la miró. «¿Esta noche?» «Esta noche», confirmó Carmen. «Y trae una cobija. Soy friolenta». Por primera vez en todo el día, algo en Rosa se aflojó. No era una sonrisa exactamente. Era más pequeño que eso. Era el reconocimiento de que a veces las personas más inesperadas toman las decisiones más valientes en los momentos más silenciosos. Fue a buscar a Gabriela, y doña Carmen Vidal, sentada en un sillón de tela en un departamento de Tlatelolco que no conocía hasta hace 20 minutos, sostuvo el vaso de agua entre las manos y pensó en Ernesto Fuentes, que había muerto hace 24 años y en cuyos ojos oscuros ella había visto, de repente y con absoluta claridad, el reflejo exacto de los ojos de Rosa Mendoza. La trampa de Valentina. Valentina Vidal tardó exactamente 4 horas en darse cuenta de que la suegra había desaparecido. No fue ella quien lo notó primero. Fue la cocinera, doña Esperanza, que a las 4 de la tarde fue a llevarle a Carmen su té de las 4, manzanilla con miel, el mismo desde hacía 20 años, y encontró la recámara vacía, la cama sin deshacer, el bastón de repuesto colgado en su gancho, pero el principal ausente. Esperanza fue con Bernardo. Bernardo dijo que no sabía nada. Y Bernardo era tan mal mentiroso que Esperanza supo de inmediato que sí sabía algo, pero que no lo iba a decir. Esperanza fue con Valentina. Valentina escuchó el reporte con esa calma que era su manera de procesar las cosas que la enfurecían, sin mover un músculo de la cara, sin elevar la voz, con los ojos fijos en un punto fijo del espacio, que no era exactamente el punto donde estaba la persona que le estaba hablando, sino un punto ligeramente detrás, como si estuviera calculando algo que la otra persona no podía ver. «¿Cuándo fue la última vez que alguien la vio?», preguntó. «Al mediodía, señora», pidió el tsuru. Bernardo la llevó. «¿A dónde?» «No sé, señora». Bernardo no dijo. Valentina se levantó del sofá de su vestidor con la fluidez de un gato que decide que ya es hora de moverse. «Está bien, Esperanza». «Gracias». Esperanza salió, y Valentina se quedó sola en el vestidor, rodeada de sus vestidos perfectamente ordenados por color y por temporada, y durante 30 segundos exactos no hizo nada más que respirar. Luego sacó su teléfono. Marcó un número que no tenía guardado con nombre, sino con 3 asteriscos. «Necesito que encuentres a Carmen Vidal», dijo cuando contestaron. «No en la mansión, la perdimos. Empieza por la exempleada, la limpiadora que corrimos esta mañana, Rosa Mendoza». Pausa. «Sí, rápido». Colgó. Se miró en el espejo de cuerpo completo que ocupaba toda una pared del vestidor. Ajustó el cuello de su blusa. Se recogió un mechón de cabello que se había salido del lugar. Y entonces hizo lo que mejor sabía hacer
cuando una situación empezaba a salirse de control. Tomó la iniciativa antes de que nadie más pudiera hacerlo. A las 6 de la tarde, cuando los noticieros vespertinos estaban en su punto más alto de audiencia, varios portales de noticias locales publicaron simultáneamente una historia con el siguiente encabezado: empleada doméstica acusada de robo en la mansión de la familia Vidal. Rosa estaba preparando café en la cocina del departamento de Gabriela cuando su amiga entró corriendo con el teléfono en la mano y la cara de quien acaba de ver algo que no puede creer. Rosa, mira esto. La nota era corta pero precisa en el daño que hacía. Decía que una empleada doméstica de nombre Rosa Mendoza, de 26 años, había sido despedida esa mañana de la residencia de Alejandro Vidal luego de que se descubriera el robo de objetos de valor no especificados. Decía que la familia había optado por no presentar cargos penales, por consideración hacia la situación vulnerable de la empleada, pero que había interpuesto una queja formal ante la Agencia de Empleo Doméstico, a través de la cual Rosa había sido contratada. Decía que fuentes cercanas a la familia describían a la ex empleada como conflictiva e impulsiva, y citaban el incidente de la noche anterior, descrito como una agresión física de Rosa contra la señora Valentina Vidal, como evidencia de un patrón de comportamiento. Junto a la nota había 3 fotografías. La primera mostraba a Rosa entrando a la mansión en su primer día de trabajo, tomada desde un ángulo de seguridad que la hacía verse pequeña y anónima. La segunda mostraba un cajón abierto con joyas adentro y una mano con guante de látex, claramente puesta ahí para la foto, sosteniendo lo que parecía ser un collar. La tercera era la más hábil y la más cruel. Era una imagen tomada en el salón la noche anterior, desde el ángulo justo para mostrar el momento en que Rosa interponía la mano entre Valentina y doña Carmen, pero recortada de tal manera que parecía exactamente lo opuesto. Rosa levantando el brazo hacia Valentina. Rosa miró las 3 fotos durante un tiempo largo. No dijo nada. Gabriela sí. Esto es una mentira completa. Yo puedo testificar que... No vas a testificar nada, dijo Rosa con voz tranquila. Todavía no. Rosa, te están destruyendo en redes. Mira los comentarios, la gente te está... Gaby. Rosa puso la mano en el brazo de su amiga. Escúchame, esto era predecible. Es exactamente lo que haría alguien que sabe que se está quedando sin tiempo. Hizo una pausa. ¿Dónde está doña Carmen? Durmiendo. Le diste el té y quedó rendida. Bien, que descanse. Rosa cerró la nota en el teléfono de Gabriela y le devolvió el aparato. Necesito 2 cosas. Una computadora y 3 horas sin interrupciones. Lo que Valentina no sabía, lo que nadie en la mansión Vidal sabía, era que Rosa no había pasado los últimos 2 años simplemente recopilando documentos. También había construido relaciones. Una de esas relaciones era con el licenciado Moreno, un abogado de 62 años que había sido compañero de generación del padre de Rosa en la Facultad de Derecho de la UNAM, que había seguido de lejos la historia de Irene Mendoza, con la tristeza silenciosa de quien sabe que algo estuvo mal, pero nunca tuvo el poder de cambiarlo, y que cuando Rosa lo contactó 2 años atrás, lo había escuchado durante 4 horas completas sin interrumpirla una sola vez. El licenciado Moreno no era el abogado más poderoso del país, pero era honesto, que en este contexto valía mucho más. La otra relación era con Diego Salcedo, periodista de investigación que llevaba 15 años cubriendo corrupción corporativa para una revista de circulación nacional. Rosa lo había conocido en un foro de periodismo financiero, al que había asistido haciéndose pasar por estudiante de posgrado. Habían tomado café 3 veces. Diego sabía que Rosa tenía información. Rosa sabía que Diego tenía los contactos y la plataforma para publicarla. Ambos habían estado esperando el momento correcto. Esa noche, Rosa les escribió a los 2, al licenciado Moreno. Necesito que presente mañana a primera hora la denuncia formal que preparamos. Adjunto los documentos escaneados. Use la dirección de Gabriela como domicilio de contacto. Es el momento. A Diego Salcedo. Ya es hora. Tengo todo, incluyendo algo que no te había dicho antes
y que va a cambiar el ángulo completo de la historia. ¿Puedes venir mañana a las 10? Envió los mensajes. Luego abrió el navegador y buscó el nombre de la notaría en Monterrey. Había una última pieza que necesitaba confirmar antes de que todo lo demás pudiera moverse. El documento de reconocimiento de paternidad que Ernesto Fuentes había firmado antes de morir. Rosa tenía las fotos que había tomado en la biblioteca de la mansión, pero necesitaba la versión original, certificada, con sello notarial vigente. Sin eso, todo lo demás, los documentos de fraude, el informe médico, las transferencias, era poderoso pero incompleto. Era la diferencia entre una historia que destruía a Valentina y una historia que también le devolvía a Rosa lo que era suyo. Mientras buscaba el teléfono de la notaría, su propio teléfono vibró. Un número desconocido, mensaje de texto. Sabemos dónde estás. Devuelve lo que tomaste y todo esto desaparece. Tienes hasta mañana al mediodía. Rosa leyó el mensaje 2 veces, lo guardó en capturas de pantalla, lo reenvió al licenciado Moreno con una nota, evidencia de intimidación, guárdela. Luego bloqueó el número y siguió trabajando. A las 11 de la noche, Gabriela asomó la cabeza desde el pasillo. Rosa, llevas 4 horas en esa computadora. ¿Vas a dormir? Pronto. ¿Estás bien? Rosa se detuvo, se recostó en la silla, miró el techo del pequeño estudio con sus manchas de humedad y su foco que parpadeaba levemente cada 20 minutos. Pensó en la nota en los portales, en los comentarios que no había leído, pero que Gabriela le había descrito. Gente que no la conocía, que nunca había pisado la mansión Vidal, que no sabía nada de nada, opinando con una certeza absoluta sobre quién era ella y qué había hecho. Esa era la herramienta más poderosa que tenía Valentina, la velocidad con que la gente juzga a los que no tienen con qué defenderse. Pero Rosa tenía algo, tenía la verdad, que era lenta y complicada y requería pruebas y paciencia y no generaba likes inmediatos, pero que al final, cuando llegaba con un peso que ninguna mentira, por bien construida que estuviera, podía sostener. «Estoy bien», dijo Rosa. «Cierra la puerta, por favor». Gabriela cerró la puerta. Rosa volvió a la pantalla. Y en la recámara del fondo, doña Carmen Vidal dormía por primera vez en meses un sueño profundo y sin pastillas ajenas, con la respiración lenta y regular de alguien cuyo cuerpo finalmente está empezando a limpiarse de algo que llevaba demasiado tiempo adentro. La verdad sale a la luz. Diego Salcedo llegó a las 10 en punto. Era un hombre de 45 años, delgado, con lentes de armazón oscuro y una mochila de periodista que cargaba con el mismo descuido calculado con que otros hombres llevan maletines de piel. Tenía la costumbre de llegar siempre exactamente a tiempo, ni un minuto antes, ni uno después, que Rosa había aprendido a interpretar como respeto profesional de la variedad más seria. Gabriela los dejó solos en la sala y se llevó a doña Carmen a tomar el desayuno a la cocina, con instrucciones suaves pero claras de que la conversación en la sala era privada y de que si la anciana escuchaba algo que le generaba preguntas, las guardara para después. Rosa puso sobre la mesa de centro una carpeta con 43 páginas ordenadas en 5 secciones. Diego la miró a ella. Volvió a mirar la carpeta. «¿Cuánto tiempo llevas armando esto?», preguntó. 2 años y 4 meses. Diego asintió despacio con la expresión de un hombre que ha pasado su carrera recibiendo información de distintas calidades y que sabe reconocer, sin que nadie se lo explique, cuando tiene algo real entre las manos. «Cuéntame», Rosa contó. Tardó 1 hora y 20 minutos. No leyó de la carpeta, sino que habló de memoria, con la precisión ordenada de alguien que ha repetido esta historia para sí misma tantas veces, que ya no necesita notas para recordar el orden de los hechos. Diego no la interrumpió. Tomó notas en una libreta pequeña con lapicero, sin grabadora. Rosa se lo había pedido expresamente. Y cuando ella terminó se quedó en silencio durante 1 minuto completo mirando sus propias anotaciones. «La historia de las transferencias y el fraude», dijo finalmente, «eso lo puedo publicar con lo que me estás dando».
con verificación independiente, que voy a necesitar hacer, pero la estructura está. Eso sale en una semana. Necesito que salga en 3 días, dijo Rosa. Diego la miró. ¿Por qué 3 días? Rosa le explicó el mensaje de intimidación de la noche anterior. Le explicó que el licenciado Moreno había presentado esa mañana la denuncia formal ante la fiscalía. Le explicó que Valentina ya sabía que algo se estaba moviendo, aunque no supiera exactamente qué, ni desde dónde. Si le damos una semana, va a tener tiempo de mover los activos, de presionar al contador, de borrar lo que todavía no hemos podido copiar, dijo Rosa. 3 días la mantiene en el ritmo en que ella cree que lleva ventaja, que crea que todavía controla la situación. Diego golpeó el lapicero suavemente contra su libreta. 1 vez, 2 veces. El tic de alguien que está pensando rápido. La historia del medicamento, dijo. Lo del envenenamiento gradual. Sedación no autorizada, corrigió Rosa. Es importante la precisión del término. La sedación no autorizada, repitió Diego. Eso necesita el testimonio del médico, el doctor Salinas. ¿Tengo acceso a él? Todavía no, pero doña Carmen va a hacer la llamada hoy. Ella confía en él, y él lleva meses con esa pregunta escrita en lápiz sin saber qué hacer con ella. Diego asintió. ¿Y lo otro? Preguntó. Lo de tu identidad, lo de Ernesto Fuentes. Rosa no respondió de inmediato. Esa era la parte más complicada, no porque no fuera verdad, sino porque publicarla antes de tener el documento certificado de Monterrey la convertía en una afirmación sin respaldo legal, y en ese estado podía ser descartada como fantasía de una mujer resentida buscando dinero. Eso sale después, dijo. Primero cae Valentina, luego viene el resto. Diego la estudió durante un momento. ¿Confías en que el documento de Monterrey existe? Existe. Hablé con la notaría esta mañana. El expediente está activo. El licenciado Moreno va mañana a recoger la copia certificada. ¿Y si los Vidal ya lo compraron? Rosa lo miró con una calma que Diego tardó un segundo en descifrar correctamente. No era ingenuidad. Era la calma de alguien que ya contempló esa posibilidad y decidió que no la va a detener. Entonces encontraremos otra manera, dijo Rosa. Pero primero hagamos caer lo que ya podemos hacer caer. 3 días después, a las 9 de la mañana, la revista publicó la historia. El titular era sobrio y demoledor. Empresa Vidal, fraude interno de más de 40 millones de pesos y sedación no autorizada a fundadora de la familia. La nota tenía 5 páginas, 4 fuentes verificadas, incluyendo al contador, que había contactado a Diego por su propia cuenta 24 horas antes de la publicación, claramente buscando adelantarse a lo que veía venir, y un sidebar con el informe médico del doctor Salinas, quien había dado una declaración formal que describía su preocupación de larga data y su alivio de que finalmente alguien hubiera actuado. El doctor Salinas también había confirmado algo que Rosa no sabía todavía, que 3 meses atrás había intentado hablar con Alejandro sobre sus sospechas y que Alejandro le había dicho que lo consultaría con Valentina. Ese detalle fue el que más tardó en procesar Rosa cuando lo leyó, porque significaba que Alejandro tal vez no sabía, o significaba que sabía y había elegido no ver. Y entre esas 2 opciones, había una diferencia que importaba enormemente para lo que venía después, pero que en ese momento Rosa no tenía forma de determinar con certeza. La nota se publicó a las 9. A las 10:30, 3 portales nacionales la habían reproducido. A las 12, era tendencia en redes sociales. A las 2 de la tarde, la Fiscalía emitió un comunicado confirmando que ya tenía una investigación abierta basada en la denuncia presentada por el licenciado Moreno y que había girado una orden de presentación para Valentina Vidal y para el contador implicado. Valentina fue localizada en una reunión de directivos en las oficinas corporativas de la empresa en el centro de la ciudad. Rosa lo supo porque Diego le mandó un mensaje de texto con una sola palabra: ya. 2 agentes de la Fiscalía entraron a la sala de juntas donde Valentina estaba presidiendo una presentación de resultados trimestrales. Valentina los miró entrar, los miró acercarse, y por primera vez desde que Rosa la conocía,
Esa calma perfecta y calculada, que siempre llevaba como una segunda piel, se quebró de una manera visible y total, como cuando se rompe un espejo, no en pedazos, sino en una red de grietas, que de repente hacen que todo lo que parecía sólido muestre que nunca lo fue. Salió de la sala de juntas, entre los dos agentes, con la vista fija al frente, sin decir nada. Los ejecutivos que habían estado escuchando su presentación segundos antes, la miraron salir en silencio. Ninguno dijo nada. Alejandro llamó a las 3 de la tarde. Rosa lo vio en la pantalla del teléfono. Número privado, pero ella sabía. Y dejó que sonara 3 veces antes de contestar. «Rosa», dijo él. Su voz sonaba diferente. No era la voz controlada del estudio. Era la voz de un hombre al que le acaban de quitar el piso bajo los pies y todavía no ha terminado de caer. «Señor Vidal», respondió ella con neutralidad. «¿Dónde está mi madre?» «A salvo». Silencio. «¿Sabías todo esto?», preguntó Alejandro, y había algo en su tono que Rosa no había escuchado antes. No era la furia que esperaba, era algo más complicado y más difícil de manejar. Era la voz de alguien que está haciendo una pregunta, cuya respuesta ya teme conocer. «Supe lo suficiente para actuar», respondió Rosa. «Cuando te despedí». «Sí, cuando me despidió». Otro silencio, más largo. «¿Por qué no me lo dijiste directamente? ¿Por qué no viniste a mí?». Rosa dejó pasar 3 segundos antes de responder. No porque no tuviera la respuesta lista, la había pensado muchas veces, sino porque quería que llegara sin enojo, sin el filo de la rabia que todavía sentía, pero que en este momento no le servía. «Porque usted eligió creerle a su esposa», dijo finalmente. «Cuando salí de ese estudio el día que me corrió, ya había tomado esa decisión, y nada de lo que yo le hubiera dicho ese día habría cambiado eso». Pausa. «No porque usted sea un mal hombre, señor Vidal, sino porque a veces la gente elige no ver lo que tiene enfrente, cuando verlo significa que todo lo que construyó empieza a derrumbarse». El silencio que siguió fue el más largo de todos. «¿Cómo está mamá?», preguntó Alejandro, y su voz se quebró apenas en la última sílaba. «Solo un poco». «Suficiente». Rosa miró hacia el pasillo donde en ese momento doña Carmen estaba sentada en el sillón con una taza de té y la televisión encendida, siguiendo los noticieros con una concentración tranquila de alguien que por primera vez en mucho tiempo no tiene miedo de lo que va a ver en la pantalla. «Está descansando», dijo Rosa. «Está bien, mejor que ayer. ¿Puedo hablar con ella?». Rosa fue al pasillo. Le puso el teléfono en la mano a doña Carmen. La anciana lo miró, luego la miró a ella, y Rosa asintió una vez. Carmen se llevó el teléfono a la oreja. «Alejandro», dijo. Rosa se fue a la cocina para darles privacidad y escuchó de lejos, sin querer escuchar del todo, el sonido apagado de una conversación entre un hijo y su madre que hace mucho tiempo no se hablan de verdad. Llenó un vaso de agua, se quedó de pie frente a la ventana de la cocina mirando la calle de abajo, donde la vida continuaba con su ritmo normal y completamente indiferente. Un señor con perro, 2 niños en bicicleta, una señora barriendo la banqueta de su negocio. El sobre con los documentos seguía en su chamarra. El documento de Monterrey llegaría mañana. Y la historia que Rosa había estado cargando sola durante 2 años y 4 meses estaba por dejar de ser un secreto para convertirse en algo que ningún dinero, ningún abogado y ninguna mentira bien construida iba a poder volver a enterrar. Pero eso era para mañana. Hoy, por primera vez en mucho tiempo, Rosa se permitió simplemente estar de pie junto a una ventana, en una cocina pequeña, con un vaso de agua en la mano, y respirar. Alejandro busca a Rosa. Alejandro Vidal no había pisado un departamento de renta en 20 años. No lo pensó en esos términos cuando subió las escaleras del edificio de la calle Moctezuma número 34. El elevador estaba descompuesto, como en la mayoría de los edificios de ese tipo, pero lo notó de la manera en que uno nota las cosas que llevan mucho tiempo ausentes, con una especie de extrañeza que no es exactamente incomodidad, sino más bien
El reconocimiento de que hay una vida entera que existe paralela a la propia y que uno ha pasado años sin ver. El pasillo del tercer piso olía a guiso de la cocina del departamento A tabaco viejo del departamento C y a ese olor indefinible de paredes que han absorbido décadas de vidas distintas. El piso de mosaico talavera tenía una grieta larga que alguien había intentado rellenar con cemento gris. Una maceta con un helecho enorme ocupaba el rincón junto a la ventana del pasillo, y alguien había colgado una imagen de la Virgen de Guadalupe en la pared entre las puertas B y C, con una veladora pequeña encendida debajo. Alejandro se detuvo frente a la puerta B. Tocó. Fue Gabriela quien abrió, con la misma expresión de la primera vez que había visto llegar a doña Carmen. Alarma convertida rápidamente en neutralidad. Lo miró de arriba a abajo con la franqueza directa de alguien que no le debe nada a nadie, que está en esa puerta. «Soy Alejandro Vidal», dijo él, como si eso fuera suficiente explicación para cualquier cosa. «Sé quién es», respondió Gabriela. «Espere». Cerró la puerta. Alejandro esperó en el pasillo durante 2 minutos completos. En otro momento de su vida eso habría sido inaceptable. Esa noche simplemente esperó, mirando la veladora de la Virgen parpadear levemente con el aire del pasillo. La puerta se abrió de nuevo. Rosa estaba al otro lado. Llevaba la misma ropa sencilla de los últimos días, camisa oscura, jeans, el cabello recogido pero no con la rigidez del chongo de trabajo, sino con la informalidad de alguien que se lo recoge porque estorba. Y lo miraba con esa expresión suya que Alejandro ya había aprendido a reconocer, aunque todavía no del todo a interpretar. Atenta, sin hostilidad visible, pero sin ninguna de las capas de deferencia que la gente normalmente ponía cuando lo miraba a él. «Señor Vidal», dijo. «Rosa». Hizo una pausa. «¿Puedo pasar?» Una pausa leve. No de duda, sino de decisión. «Pase». La sala estaba ordenada pero pequeña. Alejandro ocupó uno de los sillones de tela sin que nadie se lo ofreciera y sin esperar a que se lo ofrecieran. Rosa se sentó frente a él en la silla de madera que había estado usando como escritorio los últimos días. Entre los dos, la mesa de centro con una taza de café a medio tomar y una libreta con notas que Rosa cerró sin prisa antes de apoyar las manos sobre ella. Alejandro miró el departamento. La planta en el alféizar. La foto en la pared. «¿Cómo está mamá?», preguntó primero. «Mejor cada día. El doctor que la revisó ayer confirmó que los niveles de sedantes en su sangre están bajando. Va a necesitar seguimiento durante al menos 3 meses, pero no hay daño permanente». Alejandro cerró los ojos un momento, solo un momento. Cuando los abrió, su expresión era la de siempre, controlada, medida, pero debajo había algo que Rosa no le había visto antes. Algo que se parecía mucho al peso de una culpa que todavía no sabe qué forma tiene, pero que ya se siente en todo el cuerpo. «¿Puedo verla?» «Está durmiendo». Rosa miró hacia el pasillo. «Mañana». Alejandro asintió. El silencio entre los dos tenía textura. No era el silencio vacío de 2 personas que no tienen nada que decirse, sino el silencio lleno de 2 personas que tienen demasiado y no saben por dónde empezar. Fue Alejandro quien empezó. «Quiero pedirte perdón». Rosa no dijo nada. Lo escuchó. «Sé que esas palabras en este momento pueden sonar a muy poco», continuó él, y hablaba despacio, eligiendo cada palabra con un cuidado diferente al que usaba en los negocios, el cuidado de alguien que no está seguro de estar usando las palabras correctas y lo sabe. «Y probablemente son poco, pero necesito decirlas de todas formas. Lo que hice ese día en el estudio fue injusto. Escuché la versión de Valentina sin escuchar la tuya. Te traté como si tu palabra valiera menos que la de ella, solo porque ella era mi esposa, y tú eras la empleada. Y eso estuvo mal. Estuvo muy mal. Y lo sabía cuando lo estaba haciendo, y lo hice igual». La última parte la dijo con una quietud particular. La quietud de una confesión que duele más que el silencio, pero que se necesita decir. Rosa lo miró. «¿Por qué me lo dice ahora?» «Porque ahora puedo». «¿Y antes no podía?» Alejandro tardó en responder.
Antes me contaba una historia diferente sobre lo que había pasado. Hizo una pausa. Una historia más cómoda. Rosa asintió despacio, no como si le estuviera dando la razón exactamente, sino como quien reconoce que eso es lo más honesto que alguien puede decir sobre sus propios errores. «El doctor Salinas me dijo que usted habló con él hace 3 meses», dijo Rosa, «que le contó sus sospechas sobre la medicación de su mamá». Alejandro no bajó la mirada. «Sí». «¿Y le dijo que lo iba a consultar con Valentina?» «Sí». «¿Por qué?» La pregunta no tenía filo. Era genuina, y eso fue lo que hizo que Alejandro tardara más en responder que si hubiera sido un ataque. Porque todavía creía. Comenzó y se detuvo. Volvió a intentarlo. Porque hay un momento en que uno ha apostado tanto por una persona, ha construido tanto alrededor de ella, que la alternativa de que esa persona sea lo que parece ser se convierte en algo que el cerebro no puede procesar sin que todo lo demás se caiga también. Y entonces eliges no procesar. Eliges consultar con ella misma. Eliges seguir con la historia cómoda. Miró a Rosa directamente. «No te lo digo como excusa. Te lo digo porque me preguntaste y te mereces la respuesta verdadera». Rosa sostuvo su mirada durante un momento largo. «Alejandro», dijo, y fue la primera vez que lo llamó por su nombre sin el señor adelante. Y los dos lo notaron aunque ninguno lo mencionó. «Lo que usted hizo o no hizo antes, lo va a tener que cargar usted. Yo no puedo decidir si eso lo hace responsable o no de lo que le pasó a su mamá. Eso es entre usted y su conciencia. Lo que sí le puedo decir es que su mamá lo quiere, que cuando habló con usted por teléfono lo primero que hizo después de colgar fue decirme que usted iba a estar bien, que ella lo conoce». Hizo una pausa. Eso me pareció generoso de su parte, más de lo que yo habría podido ser. Alejandro la miró durante un tiempo. «¿Y tú?», preguntó finalmente. «Puedes ser generosa. Estoy trabajando en eso». Algo en la expresión de Alejandro cambió. No era una sonrisa. Era algo más pequeño y más real que una sonrisa. Era el reconocimiento de que la respuesta era honesta y que la honestidad en ese momento valía más que cualquier cosa que hubiera esperado escuchar. «Hay algo más que necesito decirte», dijo Alejandro. «Lo sé», respondió Rosa. Él la miró. «¿Sabes qué es?» «El nombre de mi padre», dijo Rosa. El silencio que siguió fue absoluto. Alejandro Vidal miró a Rosa Mendoza durante un tiempo que ninguno de los dos midió. La miró de la manera en que se mira a alguien cuando de repente todas las piezas de algo que no entendías empiezan a caer en su lugar y la figura que aparece es completamente diferente a la que esperabas ver, y al mismo tiempo es la única que tiene sentido. «¿Cuánto sabes?», preguntó finalmente. «Todo», dijo Rosa. «Desde hace 2 años». Alejandro se reclinó en el sillón. Se pasó una mano por el cabello con un gesto que Rosa reconoció como el mismo que hacía su madre cuando procesaba algo difícil. Un gesto heredado, un gesto de familia, que era exactamente lo que eran, de cierta manera complicada y no pedida y completamente real. «El documento de Monterrey llega mañana», dijo Rosa, «certificado y con sello notarial». «Lo sé, mi abogado ya me informó». «¿Y?» Alejandro la miró. «Y es legítimo», dijo. «Siempre lo fue. Mi padre lo sabía. Yo lo supe hace 5 años cuando encontré la correspondencia de mi padre en la caja fuerte». Hizo una pausa que pesaba décadas. «Debí haber actuado entonces. No lo hice, y tampoco tengo una excusa cómoda para eso». Rosa no dijo nada. Afuera, en el pasillo del 3er piso, la veladora de la Virgen seguía parpadeando. Y en esa pequeña sala de un departamento de Tlatelolco, 2 personas que habían llegado ahí por caminos completamente distintos se miraban por primera vez sin los roles que los habían separado. Sin patrón y empleada, sin rico y pobre, sin el que tiene el poder y el que lo necesita. Solo 2 personas con una historia complicada entre ellas y la pregunta de qué hacen ahora con todo eso. «¿Qué sigue?», preguntó Alejandro. Rosa respiró. «Lo que sigue», dijo. «Lo decidimos con calma. Y no esta noche». Alejandro asintió. Se puso de pie.
Miró la foto en la pared, miró a Rosa. «Tu madre», dijo. «¿Cómo era?» Rosa tardó un segundo. «Fuerte», dijo. «Callada, muy honesta». Hizo una pausa. «Se merecía más de lo que tuvo». «Sí», dijo Alejandro en voz baja, «se merecía más». Y en esas 4 palabras había algo que Rosa no esperaba encontrar ahí, no culpa actuada, no condescendencia disfrazada de empatía. Era el reconocimiento simple y sin adornos de una injusticia que había existido y que no tenía remedio hacia atrás, pero que tal vez, todavía podía tenerlo hacia adelante. Alejandro se despidió en la puerta con una inclinación leve de cabeza. Rosa cerró la puerta, se apoyó contra ella un momento, y entonces, por primera vez desde que todo esto había comenzado, dejó que los ojos se le llenaran de lágrimas. No de tristeza exactamente, sino de ese otro tipo de llanto que llega cuando algo que has cargado solo durante demasiado tiempo finalmente empieza a tener más personas alrededor. No lloró mucho, solo lo suficiente. Luego se limpió la cara con el dorso de la mano, la misma mano que había interpuesto entre Valentina y doña Carmen 4 días atrás, todavía levemente morada en los nudillos, y fue a la cocina a preparar el té de la noche. La herencia y la identidad. El documento llegó a las 11:15 de la mañana del día siguiente. El licenciado Moreno lo trajo en persona, cosa que no hacía para cualquier expediente, con una carpeta de cuero azul marino y la expresión solemne de alguien que entiende el peso exacto de lo que está entregando. Era un hombre de 62 años con bigote gris y manos grandes que se movían con la lentitud deliberada de quien aprendió hace mucho tiempo que la prisa en el derecho cuesta más cara que la pausa. Se sentaron los 4 en la sala, Rosa, el licenciado Moreno, doña Carmen y Gabriela, quien había puesto café para todos sin que nadie se lo pidiera, y que se había quedado porque Rosa le había dicho que se quedara con una mirada que valía más que las palabras. El licenciado Moreno abrió la carpeta sobre la mesa de centro. Eran 3 documentos en copias certificadas con sello de la notaría y firma del notario actual, que había verificado la continuidad del registro original. El primero era el acta de reconocimiento de paternidad firmada por Ernesto Fuentes el 14 de marzo de 1998, notariada ante el licenciado Garza Montoya de Monterrey, en la que reconocía a Rosa Isabel Mendoza como su hija legítima y declaraba su intención de incluirla en sus disposiciones testamentarias. El segundo era el testamento parcial de Ernesto Fuentes, también notariado, fechado 3 semanas antes de su muerte, en el que legaba a su hija Rosa el equivalente al 24.8% de su participación en el consorcio fundador Vidal Fuentes, participación que al momento de la firma representaba una fracción menor, pero que con el crecimiento posterior del consorcio durante 27 años se había multiplicado en una proporción que el licenciado Moreno había calculado con ayuda de un perito financiero en un valor que Rosa todavía no había terminado de procesar del todo. El tercero era una carta, manuscrita, con la letra de un hombre que escribía rápido pero con claridad, en papel membretado de hotel, que se había amarillado en los bordes, pero cuyas palabras seguían perfectamente legibles. Irene, si algo me pasa antes de que pueda hacer esto bien, este papel lo hará por mí. Cuida a nuestra hija, dile que su padre la quería, y dile que lo que le corresponde lo tendrá, aunque tarde en llegar. Seansen Rosa había leído esa carta 2 veces, en las fotos que había tomado en la biblioteca de la mansión. La había leído con el corazón apretado y el cerebro trabajando al mismo tiempo, porque era la manera en que había aprendido a funcionar cuando algo la afectaba. Sentir y pensar en paralelo, sin dejar que lo uno apague lo otro. Pero verla en original, en el papel real, con la tinta real, con las irregularidades del pulso de un hombre escribiendo algo que sabía que importaba, fue diferente. Doña Carmen, sentada a su lado, puso su mano sobre la de Rosa sin decir nada. Rosa la dejó. La reunión con los abogados de la empresa Vidal se programó para 4 días después. No fue una reunión pequeña. Asistieron 6 abogados de la firma,
el director financiero del consorcio, dos auditores externos que habían sido contratados de urgencia luego del escándalo de Valentina, y Alejandro, que llegó exactamente a la hora acordada con una expresión que Rosa ya había aprendido a leer, controlada en la superficie, trabajada en el fondo. Rosa llegó con el licenciado Moreno, con los 3 documentos certificados, y con una carpeta adicional que contenía el análisis pericial del valor actual de la participación heredada. Se sentaron en la sala de juntas del piso 12 de las oficinas corporativas, la misma sala de la que Valentina había salido esposada 7 días atrás. Rosa lo notó, no dijo nada. El licenciado Moreno presentó el caso durante 40 minutos. Los abogados de la empresa escucharon, hicieron preguntas técnicas, pidieron verificaciones adicionales que Moreno ya había anticipado y para las cuales ya tenía respuesta. Era el tipo de reunión en que el resultado ya está decidido antes de que empiece, pero todos los presentes tienen que completar el protocolo de llegar a él formalmente. Al final, el director financiero, un hombre de 50 años con cara de haber pasado la semana más larga de su carrera, miró a Alejandro. Alejandro asintió una vez. El consorcio reconoce la validez de los documentos presentados, dijo el director financiero, y procederá con la transferencia formal de la participación correspondiente a Rosa Isabel Mendoza Fuentes, conforme a los términos del testamento de Ernesto Fuentes, sujeto a la verificación final de los peritos en un plazo no mayor a 30 días hábiles. El licenciado Moreno asintió con satisfacción tranquila. Rosa miró la superficie de la mesa de juntas. Era una mesa enorme de cristal y acero, perfectamente pulida, que reflejaba las luces del techo y los rostros de todos los presentes como un espejo imperfecto. Vio su propio reflejo difuminado en la superficie y pensó, de manera completamente irracional, pero completamente honesta, en el piso de mármol de la mansión que había fregado durante 4 meses de rodillas con un trapo y un balde. El mismo consorcio, el mismo dinero, ahora con su nombre en los papeles. La ironía era tan perfecta que casi dolía. La noticia se filtró antes de lo que Rosa hubiera querido. Diego Salcedo publicó la segunda parte de su investigación. La heredera invisible, hija de socio fundador, vivió en pobreza mientras la empresa ocultaba su existencia. Con toda la documentación, la carta manuscrita de Ernesto y una línea del tiempo detallada que reconstruía cómo los Vidal habían sabido de Rosa durante al menos 5 años sin actuar. La historia explotó, no de la misma manera que la primera nota, que había sido impactante pero manejable, sino de esa otra manera en que las historias explotan cuando tocan algo que la gente reconoce como propio. La injusticia vieja, la riqueza construida sobre lo que le quitaron a alguien que no tenía cómo defenderse, la muchacha que limpiaba los pisos de la casa que era suya por derecho y que nadie le dijo. Los comentarios eran diferentes a los de la primera nota. Ya no había quienes la acusaban de robo. Ahora había algo más complejo y más poderoso, indignación mezclada con emoción mezclada con la fascinación que produce ver a alguien reclamar en público lo que le pertenece. Rosa no leyó los comentarios. Leyó los mensajes del licenciado Moreno, los mensajes de Diego, los mensajes del contador que había testificado y que ahora pedía protección, los mensajes del doctor Salinas, los mensajes de doña Carmen desde la habitación de al lado donde se había instalado definitivamente y desde donde mandaba mensajes de texto con una velocidad sorprendente para sus 78 años, y los mensajes de Alejandro, que no eran muchos, que eran cortos, que no pedían nada ni prometían nada, sino que simplemente eran presentes, de la misma manera en que una persona puede estar presente en una habitación sin ocupar más espacio del que le corresponde. Un día le escribió, «¿Está bien, mamá?» Rosa respondió, «Bien. Esta mañana salió a caminar al parque. Alejandro. Hacía meses que no lo hacía. Rosa. Lo sé». Silencio de unas horas. Luego Alejandro. «Gracias». Rosa miró ese mensaje durante un momento. Lo cerró. Siguió con lo que estaba haciendo. Valentina fue procesada formalmente 12 días después del arresto. Los cargos incluían fraude corporativo, malversación de fondos,
administración fraudulenta y el cargo que más había costado construir, pero que el doctor Salinas había hecho posible con su declaración. Suministro no autorizado de sustancias controladas a una persona sin su consentimiento. Su abogado defensor era el mejor del país. Rosa lo sabía. También sabía que el mejor abogado del mundo no puede hacer desaparecer 43 millones de pesos en transferencias documentadas, 16 correos electrónicos con instrucciones explícitas, el testimonio de un contador arrepentido y un informe médico firmado. La audiencia inicial fue breve. Valentina entró a la sala con su abogado, con un vestido oscuro que Rosa no conocía, y una expresión que era la versión final y perfectamente calibrada de su calma habitual, sin fisuras visibles, sin señales de lo que fuera que estuviera sintiendo por dentro. Miró a Rosa una sola vez. Rosa le sostuvo la mirada. No había odio en ese intercambio, no del lado de Rosa, al menos. Lo que había era algo más frío y más claro. El reconocimiento de dos personas que han estado en lados opuestos de algo y que en este momento están viendo cuál de las dos tenía razón sobre el peso real de lo que tenía en las manos. La audiencia terminó. La fianza fue negada dada la magnitud de los cargos. Valentina salió por la puerta lateral con su abogado. Rosa salió por la principal con el licenciado Moreno. Afuera, el sol de la tarde caía sobre la avenida con esa intensidad particular que tiene la luz en la Ciudad de México cuando el cielo está completamente limpio. Rosa se puso los lentes oscuros. El licenciado Moreno le dijo algo sobre los siguientes pasos procesales que ella escuchó y procesó y guardó para después. Luego se fue caminando sola a una cuadra. Se detuvo en la esquina, sacó el teléfono, llamó a doña Carmen. «¿Cómo le fue?», preguntó la anciana antes de que Rosa dijera nada. «Bien», dijo Rosa, «ya terminó esta parte». «¿Está usted bien?». Rosa sonrió. «Solo un poco». «Estoy bien, doña Carmen». «¿Comió?». «Voy a comer ahorita». «Bien, hay sopa». «Hice sopa». Una pausa. «Rosa». «¿Sí?». «Ernesto estaría orgulloso de usted». La voz de Carmen era tranquila y directa, sin sentimentalismo innecesario, como quien dice una verdad simple que no necesita decoración. «Yo lo conocí bien, y lo estaría». Rosa no dijo nada durante un momento. «Gracias», dijo finalmente. Colgó. Se quedó en la esquina con el teléfono en la mano, mirando el tráfico de la avenida, y pensó en su madre. En la lata de galletas donde guardaba monedas, en las manos fuertes que olían a detergente, en la Biblia leída de noche con una lámpara pequeña. Dile que lo que le corresponde lo tendrá, aunque tarde en llegar. Había tardado 26 años, pero había llegado. La venganza más dulce. La primera junta de consejo a la que asistió Rosa Mendoza Fuentes fue un martes de octubre, a las 9 de la mañana, en el piso 12 de las oficinas corporativas del consorcio Vidal Fuentes. Se puso un blazer azul marino que había comprado 3 días antes en una tienda del centro. No caro, no barato, exactamente lo que necesitaba para ese día. Y llegó 10 minutos antes de la hora, cosa que hizo que la recepcionista la mirara con una expresión ligeramente desconcertada, porque en ese edificio los directivos llegaban siempre 5 minutos tarde como señal de poder, y nadie había llegado temprano desde hacía años. Rosa no lo hizo por señal de poder. Lo hizo porque era puntual desde siempre, porque el tiempo de los demás le importaba, y porque en ese edificio o en cualquier otro prefería esperar ella a hacer esperar a alguien más. Se sentó en la sala de espera con su carpeta sobre las rodillas y esperó. A los 10 minutos fue la recepcionista quien volvió a mirarla, esta vez con una curiosidad diferente, como quien intenta resolver un rompecabezas sin tener todas las piezas. «¿Puedo traerle algo? ¿Café? ¿Agua?» «Agua, gracias», dijo Rosa. Le trajeron agua en un vaso de cristal con una servilleta de tela. Rosa lo sostuvo con las 2 manos y pensó, sin querer pensarlo, en la cantidad de veces que ella había servido vasos de agua en esa misma clase de reuniones, en esa misma clase de edificios. El círculo tenía una geometría extraña.
La junta duró 3 horas. Había 8 personas alrededor de la mesa de cristal, 4 directivos que llevaban años en el consorcio y que miraban a Rosa con una mezcla de cautela y evaluación que ella ya había aprendido a leer. 2 asesores financieros que tenían la expresión profesionalmente neutra de quienes han visto muchas cosas y decidido no opinar sobre ninguna. El licenciado Moreno, que asistía como representante legal de Rosa, y Alejandro, que presidía la reunión desde el extremo opuesto de la mesa y que la había saludado al entrar con una inclinación de cabeza y una mirada que duraba exactamente lo mismo que cualquier otra mirada, pero que Rosa sentía diferente a las demás. El tema principal de la agenda era la reestructuración del consejo directivo después del escándalo Valentina. Era una agenda larga y técnica que incluía auditorías pendientes, ajustes en los protocolos de control financiero, revisión de contratos con proveedores que habían sido parte del entramado de empresas fantasma y la incorporación formal de Rosa como miembro del consejo en representación de su participación heredada. Rosa habló 4 veces durante la reunión. La primera para hacer una pregunta sobre los contratos de auditoría que el asesor financiero respondió con sorpresa visible, no porque la pregunta fuera difícil, sino porque era exactamente la pregunta correcta, la que iba al centro del problema sin rodeos. La segunda, para señalar una inconsistencia en los números de la reestructura que el director financiero revisó en silencio durante 2 minutos antes de confirmar que sí, que Rosa tenía razón, que había un error en la proyección. La tercera para proponer una modificación al protocolo de control interno que el licenciado Moreno apoyó de inmediato y que 2 de los directivos miraron entre sí con la expresión de quienes acaban de darse cuenta de que la persona al otro lado de la mesa es más peligrosa de lo que habían calculado. Peligrosa en el sentido preciso, competente. La 4ª vez que habló fue al final, cuando el director de operaciones preguntó, con una cortesía que tenía el peso de un examen, qué visión tenía Rosa para el rol que iba a desempeñar en el consejo. Rosa puso las manos sobre la mesa. «Vine a trabajar», dijo. «No vine a vengarme de nadie ni a demostrar nada. Vine porque esta empresa tiene una parte que me pertenece, y porque esa parte, administrada bien, puede hacer cosas concretas y útiles». Hizo una pausa. «Lo que más me interesa en este momento es el área de responsabilidad social, específicamente los programas de empleo para mujeres en situación vulnerable. Conozco ese lado de las cosas desde adentro, y creo que conocerlo desde adentro es exactamente lo que falta en las juntas de este tipo». Silencio. El director de operaciones asintió despacio. Alejandro no dijo nada, pero Rosa, sin mirarlo directamente, notó que dejó de escribir en su libreta. 6 semanas después, doña Carmen Vidal se mudó de manera definitiva a un departamento propio en la colonia Polanco, amplio, luminoso, con una terraza donde puso suficientes macetas para hacer un jardín pequeño y perfecto, que Rosa había encontrado y que Carmen había elegido con la precisión feliz de alguien que por primera vez en años está tomando sus propias decisiones sobre su propio espacio. El médico que la atendía ahora era una doctora de 40 años que hablaba directo y sin condescendencia y que cada 15 días la revisaba en el consultorio y le decía exactamente lo que encontraba sin suavizarlo ni complicarlo, más de lo necesario. Los niveles en su sangre eran normales. Había vuelto a caminar al parque por las mañanas. Había retomado la lectura. Había llamado a 2 amigas que Valentina había ido alejando de ella con pretextos sutiles durante años, y que al escuchar su voz al otro lado del teléfono, habían respondido con esa clase de alivio que solo existe cuando algo que dabas por perdido de repente vuelve. Rosa la visitaba los domingos. Llevaba pan dulce de una panadería de barrio que a Carmen le había gustado desde la primera vez que lo probó y que ahora era parte del ritual fijo de esos domingos. Pan dulce, café de olla, la terraza con las macetas, conversaciones largas que iban de lo práctico a lo importante sin que nadie lo decidiera, simplemente porque así fluían entre las dos. Un domingo de noviembre, mientras Rosa regaba las plantas y Carmen leía en su sillón de la terraza, la anciana bajó el libro y dijo sin preámbulo:
Rosa, ¿cómo vas con Alejandro? Rosa siguió regando. Bien. ¿Bien cómo? Bien cómo... Estamos trabajando juntos. Nos comunicamos. Hay respeto. Eso es un reporte de junta, dijo Carmen con sequedad afectuosa. Te pregunté cómo vas con Alejandro. Rosa dejó la regadera. Se sentó en la silla frente a Carmen. Es complicado, dijo. Todo lo que vale algo es complicado, respondió Carmen. Eso no me dice nada. Rosa la miró. En la mirada de Carmen no había presión ni expectativa, sino la curiosidad directa de una persona mayor que ya superó la edad en que uno hace preguntas con agenda y ahora simplemente quiere saber. Me importa lo que piensa, dijo Rosa finalmente, y eso me complica, porque durante mucho tiempo él fue parte del problema. Durante mucho tiempo, repitió Carmen, pero no ahora. No ahora. Una pausa, pero tampoco puedo borrarlo. No tienes que borrarlo, dijo Carmen. Solo tienes que decidir si lo que hay ahora pesa más que lo que hubo antes. Recogió su libro. Y eso solo lo sabes tú. Rosa se quedó en silencio mirando las macetas. Las flores estaban comenzando a abrirse en algunas. El cielo de noviembre sobre la terraza era de ese azul particular que tiene Ciudad de México cuando el aire está limpio. Un azul casi irreal, del tipo que hace que uno se detenga aunque esté pensando en otra cosa. ¿Tú qué piensas?, le preguntó Rosa. Carmen no levantó los ojos del libro. Que lo conozco desde que nació, dijo, y que tiene los mismos ojos que su padre cuando por fin aprendió a mirar hacia donde le daba miedo mirar. Pasó una página, y a su padre le costó trabajo, pero cuando lo logró fue para siempre. Rosa no respondió, pero algo en ella que había estado apretado durante mucho tiempo se aflojó un poco más. La primera vez que Alejandro y Rosa tomaron café solos, sin agenda, sin abogados, sin el peso formal de la junta, fue un jueves de diciembre, en una cafetería pequeña del centro histórico que ninguno de los dos había elegido en particular, sino que simplemente era la que estaba más cerca cuando los dos salían en la misma dirección después de una reunión que había terminado antes de lo esperado. Pidieron café, hablaron de trabajo durante 10 minutos, luego hablaron de otras cosas. Alejandro le preguntó por la panadería que le llevaba a su madre los domingos. Rosa le preguntó qué había hecho en Navidad de niño antes de que la mansión fuera mansión, y no simplemente la casa grande donde vivían. Alejandro le contó una historia sobre un árbol de Navidad que se había caído encima de la mesa de la cena cuando él tenía 8 años, y que su madre recordaba todavía con una combinación de horror y carcajada que Rosa reconoció porque había escuchado a Carmen contarla desde el otro lado, como la historia del árbol que Alejandro tiró de puro descuidado, y los dos se rieron al mismo tiempo, al darse cuenta de que estaban hablando del mismo evento desde las dos versiones. Fue un momento pequeño, pero los momentos pequeños son los que construyen las cosas grandes, que es algo que Rosa sabía bien porque había aprendido a construir todo lo que tenía con exactamente ese tipo de materiales. Paciencia, precisión y la convicción de que lo que vale la pena requiere tiempo. Salieron de la cafetería cuando ya era de noche. En la banqueta, Alejandro se volvió hacia ella. Rosa. ¿Sí? Puedo llamarte la próxima semana. No por trabajo. Rosa lo miró. Pensó en todo lo que había entre ellos, en la historia larga y complicada, en los errores que no tenían remedio y en los que todavía podían tenerlo. Pensó en su madre, en Ernesto Fuentes, en doña Carmen y sus flores en la terraza. Pensó en la noche de la fiesta, en el uniforme azul, en la mano interpuesta entre el golpe y la mejilla de una anciana, en cómo ese gesto pequeño y sin cálculo había puesto en movimiento todo lo que vino después. Pensó en lo que había dicho Carmen. Solo tienes que decidir si lo que hay ahora pesa más que lo que hubo antes. Sí, dijo Rosa. Puedes llamarme. Alejandro asintió. Había algo en su expresión que Rosa ya sabía reconocer como la versión real de él. No el magnate controlado de la sala de juntas, sino el hombre que escribe mensajes cortos de noche, preguntando cómo está su madre, y que llega 10 minutos tarde a las reuniones porque todavía no ha aprendido a ser puntual aunque lo intente.
Nadie es perfecto, que era también algo que Rosa sabía bien. Ella la primera. Se despidieron en la banqueta. Rosa caminó hacia el metro con las manos en los bolsillos de su chamarra, la misma chamarra del sobre de Manila que ya no cargaba documentos secretos, sino las llaves de su departamento nuevo en Roma Norte, pequeño pero completamente suyo, y mientras caminaba pensó en que hacía exactamente 2 meses iba por esta misma ciudad con una mochila y una planta y el peso de 2 años de secretos, sin trabajo, sin dinero, y con la certeza sola y sin testigos de que lo que tenía en las manos era real, aunque nadie todavía lo supiera. Ahora lo sabía el país entero. Y más importante, lo sabía ella. 3 meses después, en una sesión de consejo que empezó a las 9 en punto, porque Rosa había pedido que empezara a las 9 en punto, y ya nadie en esa sala llegaba tarde cuando Rosa pedía algo. Se aprobó por unanimidad el nuevo programa de becas y empleo del consorcio Vidal Fuentes, oficialmente llamado Programa Irene, dirigido a mujeres en situación de vulnerabilidad económica que combinaba apoyo financiero con formación profesional y acompañamiento legal. El nombre lo había propuesto Rosa. Nadie preguntó por qué. Los que lo sabían no necesitaban preguntarlo, y los que no lo sabían lo entenderían con el tiempo. Rosa firmó el acta de aprobación con su pluma, una pluma sencilla de las que se consiguen en cualquier papelería, que había comprado el mismo día en que se había inscrito a la universidad de noche hace 8 años, y puso el nombre completo, que por fin era completamente suyo en todos los sentidos: Rosa Isabel Mendoza Fuentes. Luego levantó la vista. Al otro lado de la mesa de cristal, Alejandro la miraba con esa expresión pequeña y real que no era exactamente una sonrisa, pero que ella ya sabía leer perfectamente. Rosa dobló la pluma y la guardó en el bolsillo del blazer, y pensó, sin decírselo a nadie, sin que nadie lo pudiera ver, que la venganza más dulce no tiene sangre ni gritos, ni humillación pública de vuelta en espejo. La venganza más dulce es construir, sobre las mismas piedras con que alguien intentó enterrarte, algo tan sólido y tan real y tan luminoso que ya no queda espacio para el odio ni para el miedo, ni para nada, que no sea el peso concreto y satisfactorio de lo que has levantado con tus propias manos. Y Rosa Mendoza Fuentes, que había empezado limpiando los pisos de una mansión que era suya sin saberlo, lo sabía ahora mejor que nadie. Fin.